y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cielo de la Cuaresma, donde hoy analizaremos el legado musical de Manuel López Farfán, el genio de San Bernardo que creó, revolucionó y cambió la música procesional con marchas que en este 2025 cumplen su centenario, como por ejemplo La Estrella Sublime, La Esperanza de Triana o El Dulce Nombre, junto a Pasan los Campanilleros, que sería el año pasado cuando conmemoraría sus 100 años de vida. Una vida, una obra, una interesantísima historia que esta noche vamos a analizar en esta casa, en nuestro particular camino al cielo de la cultura, donde a través de esta serie monográfica seguiremos tratando la evolución de la música procesional en las bandas de música a través de sus célebres compositores, como hoy es el caso de López Farfán, posiblemente el más influyente de la música procesional en el siglo XX y evidentemente en unas influencias que nos llegan hasta la actualidad, y por ello esta noche nos acompañan músicos, directores, compositores, investigadores, historiadores y musicólogos, como el productor de esta serie, Alejandro Blanco. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Curro, Cuaresma ya. Cuaresma a tope y deseando de estar aquí porque la última vez no pude venir, lo disfruté y he conocido a José María, que me faltaba todavía de las personas que suelo escuchar, y deseando de hablar de este genio que además tenemos mucha información, y yo voy a empezar ya con lo que, porque me tienen que dedicar a este libro. Venga. Y voy a aprovechar. ¿Qué tienes en las manos? Este libro de profesor Pepe Castroviejo y Nacho Cansino, que lo tenemos aquí, recoge la obra, la vida y obra de Farfán, pero a un nivel de detalle que si esto lo tuviésemos de todos los compositores, sabríamos muchas cosas y saborearíamos mejor todavía esto. Así que, con tu permiso, se lo tengo que dar aquí a nuestro compañero, ¿no? Venga, dale caña, esto es tuyo. Que la esto es tuyo ya. Pepe ya te lo dedicó, ¿no? Sí, lo tiene la dedicatoria. Bueno, pues ¿Qué pasa, Nacho? ¿Cómo estás? es un placer. Buenas noches, pues. Una firmita por ahí, ¿no? Me reitero. Estás hecho ya un famoso, ¿eh? Vamos ya. Firmando libros. Voy a tener que quitar a la gente de en medio cuando salga del estudio. Oye, que por cierto, que Alejandro Blanco viene hoy muy contemporáneo, con su cuello vuelto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, porque últimamente nada más que vivo o de chaqueta o en pijama. Ojo, entonces, marcando digo, bueno, musculito, ¿eh? En el Mr. White, ¿eh? Ojo. ¿Qué te gusta? Hoy venimos a hablar de música, ¿eh? Sí, venga, oye, que por cierto, hablando de música, has estrenado tu última marcha para Virgen de los Reyes, Luz de Luz. ¿Qué podemos decir de esta nueva composición? Sobre todo, vamos, la composición estoy muy contento porque me ha costado trabajo terminarla, tú bien lo sabes, y estoy contento con la aceptación progresiva que tuvo la banda. Vamos a ir viendo poco a poco cómo la coge Sevilla, y abrumado por el monográfico. O sea, uno de los cambios que yo propuse cuando la banda empezamos en el 20 a darle un giro de tuerca a esto, pues fue a intentar hacer conciertos monográficos, y al final primero ha sido el mío, así que estoy muy contento. Que por cierto, evidentemente, ha destacado mucho esta obra porque se separa, por ejemplo, un poquito del concepto de la esperanza de María. ¿Cuál es la descripción de esta marcha o qué has buscado con esta composición, Luz de Luz, dedicada al resucitado? He intentado conseguir con música, expresar con música, que es lo que se me da mejor, la sensación de casa, de hogar que yo siento cuando estoy allí. Ya sea solo con el Cristo o en la calle cuando lo disfrutaba antes, y ahora voy de nazareno, o con la banda. Entonces cada uno tiene esa sensación de hogar, tú tienes la tuya y aquí los tres compañeros tendrán la suya también. Y esa sensación de protección, de estar a gusto, pues con música. Entonces a mí esa música me lo transmitía, y he visto que poco a poco a los músicos de la banda también, y ojalá que esa magia que vivimos en Santa Marina pues se contagie. Porque entiendo, ¿no?, por lo menos por lo que yo he escuchado, que la marcha es una evolución de la oscuridad a la luz, ¿no? O al menos eso es lo que yo he querido entender, ¿no? Sí, quise darle al Señor lo máximo, y de escuchar siempre lo de luz, Dios de Dios, luz de luz, pues para que contrastara todavía más. Es más fácil partir de la oscuridad. Si quiere contrastar un fuerte, hay que partir de un piano absoluto. Entonces, pues contraste, ya está. Muy bien, pues nada, ya como decía Virgen de los Reyes, la marcha ha dejado de ser de la banda para que sea vuestra. Ahora lo que toca es escucharla, sobre todo detrás del Señor resucitado y de todas las imágenes que acompaña Virgen de los Reyes, que también estrenaba el Galileo. ¿Te ha gustado el Galileo? De Cebrero y desde que la escuché en MIDI, que en MIDI sabemos que las marchas son duras, yo cuando la escuché en MIDI digo, esto es diferente.
y es un alarde de polirritmia, de contrapunto y de la... De mucha fuerza, ¿eh? Una marcha Sí, con mucha fuerza, la banda tiene mucho empaste ahora mismo, y cuando allí se trabajaba, que yo le he visto esas contestaciones tan precipitadas, digo, la educación de la banda se nota, y eso pues, va a funcionar el lunes santo y todos los días. Pues sí. José María Pinilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Curro, pues encantado otra vez de estar aquí. Todo un placer, como siempre, que Bien. estés aquí. No pude ir a la gala del Cabildo porque falta no haber ido, pero sé que tenías otro compromiso. Y que de efectivamente, momento si no hubiera estado allí. La bilocación no la tenemos dominada al 100%, así que... Hombre, a mí me han dicho se te dispensa. que luego allí regalasteis e invitasteis a unas cervecitas, unos ágapes y tal. Sí, allí en el 29 la verdad que el acto estuvo perfecto. También tuvimos la suerte de que dentro de esta primavera gallega en la que estamos viviendo, que parece que nos hemos trasladado a otro sitio de Andalucía, pues desde Andalucía, mejor dicho, pues aquello acompañó, fue un día estupendo y la verdad que echamos un rato la mar de bueno. Muy bien, pues encantado de que estés aquí otra vez para hablar de López Farfán, como Un también placer. hablará el musicólogo Juan Carlos Galiano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Buenas noches, Curro, ¿qué tal? Muy bien. Y después de disfrutar de un fin de semana intenso de conciertos, y bueno, esta vez, en esta ocasión, no vengo desde Linares, sino que estoy aquí en Sevilla disfrutando de diversos conciertos y de iniciativas muy interesantes. Nos quedamos el último día hablando de los Font y hoy pasamos a Farfán, ¿no? Sí, bueno, prácticamente nos quedamos en el mismo eje cronológico, estuvimos hablando de... Finalizamos con José Font de Anta y su marcha Resignación, y bueno, hoy creo que vamos a hablar de uno de los revolucionarios de la música profesional en el siglo XX, que para mí su principal característica es que acercó lo popular a la música profesional. Y ojo, lo popular que no lo vulgar, que es lo que en muchas ocasiones se está haciendo en la actualidad. Ese titular me recuerda, por ejemplo, a lo que está haciendo ahora Gándara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, bajo mi punto de vista, tanto Cristóbal como con el que me une una gran amistad, como David Hurtado, digamos que son dos grandes iconos dentro de la música profesional para bandas de música en la actualidad, y justamente Cristóbal también yo creo que también hereda un poquito el testigo de López Farfán. Él mismo lo ha reconocido en numerosas entrevistas, y para mí es uno de los grandes también que acerca lo popular a la música profesional. Que lo popular no es un solo de flautín ni el Es popular tambor, pero no sí, populachero. perdón. Exactamente, es popular pero no vulgar. Totalmente. Vamos a ver, la pregunta que yo haría ahora es ¿por qué López Farfán es tan importante para la música profesional? ¿Por qué hoy vamos a hablar aquí de él? Pero vamos a hacer un método inductivo. ¿Esto qué significa? Que primero vamos a exponer los argumentos para que al final de este programa respondamos a la pregunta del motivo de su importancia e influencia en la música profesional. Por tanto, Pinilla, comenzamos con el contexto de la Sevilla de finales del siglo XIX, que es donde nace Farfán, ¿no? ¿Qué está pasando en la ciudad, en la capital hispalense, para entender lo que vamos a vivir en la música? Bueno, pues Sevilla no era una excepción dentro del conjunto de España, un país, digamos, venido a menos en su protagonismo internacional, y Sevilla dentro de España, habiendo sido una ciudad referencial cuando era el puerto de India, en el siglo XVI-XVII, pues ha perdido bastante pujanza y se ha convertido en una ciudad pueblerina, con mucha tradición, con mucha cultura, con mucha monumentalidad, pero muy distanciada de por donde avanza la sociedad y por donde avanza en general el progreso en otros lugares. España en general es un país, como digo, muy venido a menos, y sobre todo a finales del siglo, que es cuando Farfán ya tiene una cierta edad y es en la que empieza a transmitirnos sus creaciones musicales. Pues sucede el desastre de Cuba, que sume al país en un pesimismo tremendo, y lógicamente de ese ambiente pues no se puede desligar ninguna de las producciones artísticas, ya sea literarias o ya sea musicales o ya sea de cualquier otra índole. Pero él sí que tiene una evolución estilística en la que Nacho seguramente va a entrar con mucho más detalle y más criterio que yo, en la que él va a ir pasando por distintas etapas hasta que a principios ya de la década del siglo XX, las primeras 2 décadas, fundamentalmente la segunda, pues él logra, digamos, impregnarse de toda la cultura popular que se estaba poniendo en valor en una corriente de andalusismo, de regionalismo, de tradiciones por las que nos podemos sentir orgullosos y no tenemos que renunciar a ellas, identidades que en cualquier otra disciplina también se plasman y que la música pues no es ajena a ella. Y como bien ha dicho Juan Carlos, pues él lleva los aspectos populares, no es el único, ya hemos hablado en el anterior programa de cómo Font de Anta llevaba aspectos digamos incluso flamencos
o Zarzuelístico. Populares, zarzuelísticos. zarzuelístico, esa era la palabra que no era capaz de entender, de recordar, perdón, a la música procesional. Pues Farfán va a impregnarse de todo aquello y con la autoridad que se le supone a un músico militar y él dentro de la disciplina en la que él forma parte, pues logra lograr ese equilibrio y de una manera absolutamente inesperada y que logró conectar tanto con los entendidos como con el pueblo más llano. Porque él nace en San Bernardo y además él convive en el tiempo y cronológicamente con los Font, ¿no? Claro, efectivamente. Él es contemporáneo de ellos y de otros músicos, también no en Sevilla, pero no muy lejos de Sevilla, y seguramente sus influencias también llegaban. Hay un músico ejemplar del que también deberíamos hablar algún programa, si es posible, lo sucesivo, que es Germán Álvarez Beisveder, que prácticamente revolucionó desde el nivel más culto posible la incipiente música procesional. Bien. Por entonces. Este sería el contexto de la Sevilla de finales del 19, ¿no? ¿Quedaría algo más? A grandes rasgos. Estamos viendo también imágenes de este contexto y lo que vamos a hacer es construir la personalidad de Farfán a través de su vida, de su infancia y de sus diferentes periodos. Inicialmente él nace en San Bernardo en 1872, ¿no, Nacho? ¿Cómo son esos primeros años de vida, de la infancia y la juventud? Eso es súper importante, Curro, porque a diferencia, por ejemplo, de los Font, no había ningún tipo, la familia de Farfán no tenía ningún tipo de tradición musical. Él, en las investigaciones que hicimos, Pepe Castroviejo y yo, llegamos a ver el padrón, vivía en una casa de vecinos, en un corral de la época. Toda la vecindad era analfabeta, según el padrón del momento, incluidos los padres. El padre pone que trabaja en el campo, que es jornalero, no tiene ningún tipo de formación. Entonces, de repente lo encontramos dentro del hospicio provincial de la calle San Luis. Hasta hace poco se creía que estuvo en el hospicio municipal de San Fernando, en el que fue el germen de la banda municipal de Sevilla, pero no estuvo en el de la calle San Luis, que pertenecía a la Diputación. Y allí, de ser un niño prácticamente, creemos que fue un huérfano de padre. La madre vivía, pero no hemos podido encontrar en la partida de función del padre. Allí pasa una cosa maravillosa para Farfán, que es que conoce a Serra, a Francisco Serra, que era el músico mayor del Regimiento Granada 34 y era el que llevaba lo que es la formación musical. Allí da sus primeros pinitos. Estamos hablando de un niño de 8 o 9 años. Allí conoce a Serra, consigue una preparación musical y de repente ve que con 13 años, una curiosidad, se fuga del hospicio. Y durante un año aparece fugado. En el expediente de Farfán aparece fugado. Creemos que posiblemente estuviese en casa del propio Serra. Porque ya con... digamos, ¿no? Exacto, porque con 14 años la edad legal ya se pudo meter como educando dentro de la banda del batallón de cazadores de la época de Cataluña. De la mano de Serra, probablemente. Claro. Por supuesto, de la mano de Serra. Es más, y otra curiosidad, Serra fue el padrino de boda del propio Farfán. Aquí la vinculación de maestro-discípulo que tuvo. Entonces, a diferencia de los otros, no tuvo ninguna formación musical en casa, tuvo un ambiente cultural más bien desfavorecido. Recordemos que San Bernardo no es el San Bernardo de ahora mismo, de un barrio cool, era un arrabal de Sevilla, y ahí se da su vida. Bueno, luego yo creo que también es importante destacar, sobre todo en el ámbito formativo, ese periodo que Farfán posteriormente pasa en Córdoba, donde recibió el magisterio de Juan Antonio Gómez Navarro, maestro de capilla de la Catedral de Córdoba, y ese agradecimiento que Farfán siempre, que lo hemos comentado fuera de micro previamente, que Farfán tuvo por sus maestros, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, Nacho también, ejercemos la docencia y ese respeto por el profesor, el maestro, pues en la sociedad, en la universidad se está perdiendo. Bueno, Ale, que da clase en un colegio, no sé cómo será en ese aspecto, pero el respeto que tuvo Farfán a sus maestros y cómo se ve reflejado luego posteriormente en su producción musical, ¿no? Porque esa primera marcha de la que ahora veremos que en primera instancia estaba dedicada a la madre de Gómez Navarro, que luego retitula, exactamente, el pasodoble El discípulo, ¿no? Que dedica a Sierra, y yo creo que eso también es muy importante señalarlo, como esa personalidad de un Farfán que, bueno, cumple a la perfección el refrán de bien nacido ser agradecido, ¿no? Cosa que, pues bueno, los valores de la actualidad... mismo, como ha dicho Juan Carlos, una vez que pasa de Sevilla, el batallón se destina a Córdoba, allí con el maestro de capilla aprende y aprendió de todo lo que pudo. Fue en cierta manera, un autodidacta en muchos sentidos. Y luego también, con 14-15 años, comienza su carrera militar, ¿no? Además, él asciende, militarmente asciende rápido,
asciende rápido porque esa disciplina viene y volvemos un momento a lo que él tiene que vivir de niño. O sea, esto no es peyorativo lo de que los padres fuesen analfabetos, que era algo normal. Lo que no es normal es que haya personas que con los recursos que hay hoy en día lean mal o escriban mal. Eso es lo que no es normal, porque si estas personas hubiesen tenido ese recurso, bueno, pues aún así Farfán se construya como persona, levantándose a las 4:30, teniendo que lavar, hacer tareas, y no solo aprendió música allí, que además les obligaban hasta a escribir grafía musical. Viene en el libro contado que yo lo hago, vamos a tocar una pieza de música, pero antes la copian. ¿Por qué? No había fotocopias, no había fotocopiadoras. Claro, pues ahora que hay fotocopias y tienen el iPad, pues lo vas a copiar. Porque es bonito escribir música, ¿no? Y yo siempre digo, algún día te vas a querer hacer un tatuaje, a lo mejor lo haces con tu propia grafía musical, que es bonito, ¿no? Y eso luego se va construyendo como persona y viene esa lealtad que estaba hablando, que es tan importante, que yo no la veo en la juventud, que es la lealtad a tus mayores, que le dedica marcha, que le dedica pieza a la mujer fallecida de sus maestros. O sea, eso es muy importante. Estamos construyendo una personalidad y otra vez más alguien que tenemos idolatrado, porque lo tenemos idolatrado y un respeto absoluto, que era una persona normal, que nació en un barrio que no era el barrio de San Bernardo que vemos ahora, que solo hay que meterte en idealista a ver los precios de las casas, pero que era un barrio que hasta hace poco había casas en obra y se veían todavía solares. Corrales de vecinos, era... Como Triana, pero un poquito más cerca de Nervión, ¿no? Entonces, es importante, y militarmente asciende rápido. Llega y asciende rápido a músico de tercera, luego músico de segunda y músico de primera, hasta que ya como músico mayor a Soria 9, y ahí ya es cuando lía el taco. Pues nada, yo creo que hemos tocado las pinceladas clave. Lo que pasa es que me parece muy interesante su época como militar, porque no sé si eso va a influir en su música. Bueno, influye incluso... Es que me parece muy interesante este dato. Lógicamente influye en el conocimiento de la plantilla de los músicos, que la mayoría de las bandas de la época, quitando la municipal y alguna similar que hubiera, que eran menos estadísticamente hablando, eran bandas militares, y las bandas militares estaban condicionadas por los usos y las necesidades del ejército, donde había un protagonismo de cornetas, de tambores, que luego vamos a ver cómo Farfán pues lo lleva a un nivel inaudito. Impresionante. Hasta entonces. ¿Qué tal? Él se debía lógicamente a la plantilla de intérprete y a los usos, y eso luego va a dejar marca también en su obra. Que también hay que decir que de las 400 obras catalogadas que tiene... 400. En total 400 obras catalogadas. No 400 marchas. No 400 marcas, solamente el 5% son marcas profesionales. Entonces controlaba todas las plantillas, música de cámara, música de orquesta, rondalla, cualquier tipo de agrupación. Bien. Era una mente privilegiada. Bien. Y yo coincido, perdona, Curro, que te concluye. interrumpa, coincido totalmente con Nacho, y una de las principales diferencias entre, por ejemplo, Manuel y José Fondeanta y López Farfán era que Farfán instrumentaba sus marchas. En el caso de los compositores anteriores no, y aquí López Farfán compone e instrumenta sus marchas, por lo que estamos hablando de un músico completo, de un músico Integral. total. Y Es lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, Zarzuela. Zarzuela también tiene Farfán. Tiene. Sí, pero digo, ella instrumentaba, Gómez Zarzuela instrumentaba. No, Gómez Zarzuela. Eso es lo que quería decir, que por ejemplo Zarzuela Gómez Zarzuela, como dijiste, Gómez Zarzuela instrumentaba. no tenía Componía el piano. ¿Y los Font quién instrumentaba? Los Font, el padre. El padre era, ¿verdad? De hecho, Claro, y él ya aquí lo hace todo. como Compone e anécdota, instrumenta. El padre era el músico completo Eso de es. la saga Font. Eso. Como anécdota, quien instrumenta Virgen del Valle es el maestro de Farfán, Serra. Entonces, bueno, aquí vemos también esos nexos, esas conexiones entre los músicos de la Sevilla de finales Del 19, principio del 20. Alejandro Blanco. Hay un dato atronador que me llamó mucho la atención, que también son cosas que marcan, como ha podido marcar ahora la pandemia. Cuando se tiene que ir Farfán, que está en su banda, y se tiene que ir a Cuba, en la guerra de Cuba se muere el 40% de su batallón. ¿Tú sabes lo que tiene que suponer eso para una persona? Que tú te vas allí y vuelves casi con la mitad. Y las enfermedades que se cogieron, eso evidentemente va nutriendo, ¿no? Solo que a mí me dicen muchas personas las experiencias de vida. Si no tienes experiencia de vida, no tienes nada que contar. Esta persona tenía muchas cosas que contar, y encima del contexto que ha contado José Mari, la Semana Santa, que se le estaba dando también Rodríguez Ojeda haciendo de la suya, en fin, todo, ¿no? Derribándose las murallas, la ciudad expandiéndose. Pues en Triana, que también estaban pasando cosas, pues todo esto va construyendo a la persona, y si quiere ya podemos pasar a los 3 periodos. 3 periodos, ¿cuáles son? Estos criterios de... Porque claro, cuando Farfán se ponía a componer no decía un día, y ahora voy a pasar a mi segundo periodo. No, él componía música y luego ahora cuando se analiza, entonces estos criterios que vamos a usar hoy son de Nacho,
Así que son 3 periodos que si quiere Nacho, como son... Brevemente, ¿cuáles son los 3 periodos? Brevemente, primer periodo, ¿vale? El que yo llamo romántico costumbrista, ¿vale? ¿Esto qué significa? Romántico costumbrista, heredero de la marcha decimonónica, ¿vale? De lo que es la marcha fúnebre que no tenía ni siquiera título de los modelos anteriores, pero le mete un toque zarzuelístico, un toque costumbrístico. Vale. Si escuchamos estas primeras obras de Farfán, estamos hablando finales del 19, principios del 20, Vale. tenemos ese toque castizo. Bien. Luego hay un parón, y luego tenemos en la gran eclosión estética, yo lo que mejor se me ocurre es la Plaza de España, ese color, esa Sevilla que se regenera, que se mete, como decía Nicolás Sala, en el siglo XX. Los felices 20. Los felices años 20, y eclosiona con alegría, lo popular, las cornetas. Ahí están sus grandes marchas. Sus grandes marchas que Eso, la conocemos en ese todas. segundo Esa periodo. Sevilla que en cierto modo se más está preparando para la Las más exposición. revolucionarias. Exacto, la gran Sevilla que se prepara para la exposición, porque ten en cuenta que la exposición iberoamericana se empieza a preparar a partir de los años 10. Claro. Tardó años y años en poder Bien. producirse una Eso es. Sevilla. ¿Y el último periodo? El último periodo, época de Segunda República y Guerra Civil Española, Perfecto. ya un Farfán retirado, posiblemente con problemas económicos, con problemas con problemas políticos, ya veremos por qué, con el nuevo régimen que venía, y las marchas totalmente de un concepto, una profundidad que no tiene la alegría de antes. Bien, bien. Pasa de la alegría a la melancolía, digo. Primer periodo. Vámonos. El primer periodo, como ha dicho Nacho perfectamente, es heredero del contexto en el que se desenvuelven los músicos por entonces, y hay elementos fundamentalmente románticos, aunque también tiene aportaciones, como ha dicho Nacho, zarzuelísticas y de la música popular, que ya empieza a tener una cierta importancia. Como marchas representativas de la época, bueno, hemos estado hablando de la que le dedica a la madre de quien fue su maestro, que se llama En mi amargura inicialmente, aunque luego la retitula y la dedica a una hermandad con la que tendría que tener una buena afiliación, porque no son una, sino 3 marchas las que le dedica, que es la Hermandad de la Exaltación. Yo de esa época también hay una marcha que me encanta, y bueno, voy a sacar aquí la medalla de que yo la recuperé para la calle hace muchos años cuando yo era fiscal de banda en la Hermandad de la Lanzada, que es Esperanza, de 1899, una marcha que para la época es bastante alegre, no es tan fúnebre como podemos llegar a pensar, y que en un momento inicial está dedicada a la Hermandad de la Macarena, aunque tuvo que haber algún tipo de vicisitud, algún tipo de desencuentro, porque la partitura está, esa dedicatoria tachada, y queda un poco en suspenso. Y luego, posteriormente, 5 años después, en 1904, compone una marcha que hoy en día, por desgracia, está bastante olvidada, incluso por la propia hermandad, que es Spes Nostra, pero que en su momento nos consta que tuvo una gran popularidad, dedicada a la Macarena, está así formalmente, y la dedicatoria, digamos, que queda y permanece en el tiempo, y que llegó a llamarse en la prensa de la época la saeta, porque incorpora un elemento que, si no es estrictamente novedoso, ya hay antecedentes, y Juan Carlos nos va a dar algún ejemplo, sí, digamos que es la primera marcha de aceptación popular que lo incluye, y es la recreación con los instrumentos de la banda de una saeta, es decir, del quebranto, del movimiento de la voz de un cantador, y está representado como una parte descriptiva dentro de la marcha que está intentando representar lo que supone la procesión en la calle. Y además Farfán, que luego vamos a ver como en los años 20 incorpora elementos muy llamativos y muy espectaculares, que diríamos con la terminología de hoy en día, ya en aquel momento hace algo especialmente novedoso, y es que el intérprete de la banda que va a acometer el solo de esa saeta, él en la propia partitura recomienda que se separe del conjunto de la banda y se coloque frente a ella, para que el público pues sepa distinguir perfectamente ese solo donde está y gane, pues digamos, en escenografía toda esa puesta en escena de la marcha. Farfán no se desata compositivamente y de manera muy rupturista hasta los años 20, pero ya nos está dando suficientes indicios de que no es uno más en la masa de compositores, sino es alguien que tiene un discurso que merece mucho la pena. ¿Qué más? Totalmente. Primer periodo, Bueno, ¿qué más? comentaba José María esa saeta, el primer antecedente que tenemos de la inclusión de una saeta dentro de una marcha, que bueno, se ha popularizado gracias a las saetas de Gámez, de saeta cordobesa, El Cachorro. En los últimos años, bueno, tenemos Dolores Seto Nubense de Cristóbal, Quien te viene no te recuerda de Hurtado, etcétera, etcétera. Pero el primer antecedente lo encontramos en Cádiz con un músico jiennense, Damián López Sánchez, que dedica la marcha saeta a la Hermandad del Nazareno de Cádiz, y justamente, como comentaba José María, aquí nos encontramos, digamos, el fliscorno frente a la banda, como si fuera el fliscorno quien canta esa saeta. Totalmente, ese traslado de la música escénica, esa puesta de escena operística. Como si fuera para solista y banda, ¿no? Exactamente, se traslada a la puesta en escena La calle. En la calle. Es muy interesante ver cómo en las notas de prensa directamente la marcha se cita como la saeta del maestro Farfán. No
Pernoctra, no, la saeta. Y luego otro detalle de este primer periodo, y aquí, bueno, pues voy a barrer un poco para casa, si hay un denominativo común dentro de la dedicatoria de las marchas de Farfán, y si no, Nacho, que me corrija, estoy hablando de memoria, todas las marchas están dedicadas a hermandades, imágenes o personalidades de la provincia de Sevilla. Y concretamente, en el año 1907, Farfán compone una marcha que finalmente se denominaría al Santísimo de la Exaltación, pero que en primera instancia se denominó la Virgen del Linarejo. ¿Por qué esta denominación, la Virgen del Linarejo, haciendo alusión a la Virgen del Linarejo, patrona de Linares? ¿Por qué? Y bueno, recientemente Pepe Castroviejo y yo hemos hecho un artículo sobre esta cuestión, porque Manuel López Farfán tenía una gran vinculación con Alfredo Martos, que en aquellos tiempos era el director de la banda municipal de Linares y de hecho trajo marcha suya aquí a su banda. Eran muy amigos, la banda cuando ya estuvo con Soria 9 iba a tocar a los toros, a Linares, y dedicó en primera instancia esa obra a la patrona de Linares. Sin embargo, no sabemos por qué razón aparece el título tachado, igual que en el caso de Mi Amargura, que la hemos visto antes, y... En Mi Amargura. Exactamente. Claro, porque a lo mejor alguno en casa ha escuchado Mi Amargura y le ha estallado la mente. No. Fue muy común en Farfán. Las dedicatorias, él las guardaba todas, tenía un censo exclusivo, perfecto, y en su historia, a lo largo de la historia, fue cambiando y reutilizó y recicló. Hay que concluir este primer periodo, Alejandro, ¿algo más? Sí, porque es que si no nos va a pasar que nos vamos a quedar sin tiempo y solo resaltar eso que hemos visto tantos años en la Plaza de España con el trompeta, el Jesús despojado también, la entrada que se subía el trompeta. Fíjate de dónde viene esto, ¿no? Que muchas veces nos creemos que estamos inventando la pólvora ahora y aquí hay cosas que se han hecho hace muchos años. En estos años también hay una película de los hermanos Lumière que grabaron la estrella con una centuria romana, en fin, que podemos buscar eso también. Y yo pasaría ya, ¿no, Nacho? Yo quiero decir una curiosidad, ¿vale? Que aunque tenemos una marcha por ahí que viva la Cruz de Arriba, para la hermandad de Arnalcollar, que aunque esté firmada por el propio Farfán como 1920, o sea, en un principio estaríamos dentro del segundo periodo, sin embargo, todo apunta estilísticamente que es la marcha Madre Mía, de 1902. Lo mismo que hemos hablado antes, le cambiaría lo más seguro el título. Qué bueno. Y Madre Mía, posiblemente, en 1902, sería la muerte de su madre. Sí. Cuando estuvimos de hecho, perdona, Madre Mía, en la prensa de la época aparece citada y los estudiosos se vuelven locos porque no hay ninguna con ese título. Exacto. Lo más seguro es viva la Cruz de Arriba. Fuimos a la parroquia de San Bernardo, al libro de defunciones, para buscar que posiblemente en 1902 la madre falleciese, pero en la guerra civil se quemó el libro. Entonces es de los pocos libros que faltan en la parroquia sobre ese año. Lo que quiero decir que muchas veces, aunque el año sea de una marcha, un año determinado, puede que pertenezca a otra época, por ejemplo, 20 años después. Bien. Bloque 2, periodo 2, el más importante, o al menos, como bien ha indicado y matizado Pinilla, donde compone las marchas más populares. El Gran Farfán es conocido en este periodo, años 20. Los Felices, años 20, con José María. Bueno, Felices hasta cierto punto, porque habían matado a Eduardo Dato, luego vino una dictadura con Primo de Rivera, pero bueno, comparado con lo que vino después, eran felices. Claro, y en ese contexto, por ejemplo, estamos viendo imágenes del Casino de la Exposición, de la Plaza de España, ¿y qué pasa en Sevilla? Pero una cosa, no se nos olvide, aunque sea políticamente incorrecto, a partir de Primo de Rivera hay una dosis y una balsa social tremenda que al final de Primo de Rivera ya no aparece. Desde el año 23, que fue la dictadura de Primo de Rivera, tenemos una gran eclosión. Por ejemplo, la generación del 27, en las artes. A lo que voy, entonces, yo le llamo este segundo periodo que va del año 21 al año 28, prácticamente ocupa todo el periodo, lo que es el periodo experimentalista ecléctico. Lo que hace es experimentar, novedad. Es un brujo en la alquimia de la música. Coge de aquí, coge los violines, coge las ocarinas. Ahora estamos escuchando de fondo La Esperanza de Triana con el violín. Con el violín. Eso es un experimento que hizo. Un experimento, vamos, y lo del violín es lo de menos. Tiene cosas curiosísimas, como ya iremos desgranando. Tiene un montón de marchas, yo creo que la más conocida. Si queréis, podemos empezar por la primera, que yo creo que fue el Refugio de María. La que yo creo que es una marcha redonda. Una curiosidad de esta época, Farfán le encantaba trocar los nombres.
Si tenemos la vocación de María del Refugio, pues le pone el Refugio de María. Como hace ahora Gándara, ¿no? Claro, un poquito. El Rosario de María, la Gracia de María. Heredero. ¿No? Heredero. Yo qué sé, tenemos un montón de casos. Por ejemplo, la Victoria de María, en vez de María, es Santísima de la Victoria, ¿no? La Virgen en sus lágrimas, jugaba con las vocaciones y las personalizaba un poquito. Fantástica la marcha El Refugio de María. Primero, se la dedica a la Virgen de su barrio, la Virgen del Refugio, la antigua imagen, y tenemos una marcha descriptiva. Ya es un poema sinfónico hecho en marcha. Pero no es el primero, ¿no? No, Porque la Amargura, por ejemplo. Amargura también es un poema sinfónico. Ya es un poema sinfónico. Dame la mano. Ahí no innova en ese sentido. No, en el aspecto formal no. Eso es, perfecto. Pero, por ejemplo, la importancia que adquiere en el Refugio de María, que adquiere la percusión, que luego se materializará en la Semana Mayor, ahí sí que rompe. Es cierto que, por ejemplo, Nacho comentaba en el último programa que para entrar en su banda, no sé si me comentabas que... Soledad dame la mano. Se lo exigía a los cajas, ¿no? Pero yo creo que aquí en el Refugio de María el papel de percusión adquiere una cierta... Pero claro, ¿él era hermano de San Bernardo? ¿O simplemente era vecino del No nos consta, pero la afiliación sentimental seguro que la tenía. Siempre, además con Filpo Rojas, que era el hermano mayor, tenía ahí muchísimo. ¿Y del Refugio qué se puede decir? Pues nada, una marcha que incorpora toques militares, Bien. ¿vale? Del Brigada Rafael. Aparece ya en el contratiempo el un pa, el sonido de los varales. Incorpora una cosa súper característica que a mí me encanta de Farfán, los quintillos. Las palilleras también. Las palilleras. Para todo el que no lo sepa, ¿qué es un quintillo? Un quintillo es un grupo de 5 notas que entra en un solo pulso. Bien. Por tanto, no es simétrico. No es un pulso de 4 de 2. Toraroriro, toraroriro. Vale. Los quintillos de Farfán ya lo incorpora. Perfecto. Luego incorpora también elementos de la música popular. O sea, llega un poco de la música, permitirme la expresión, circense. En el trío del Refugio de María, en algunos contracantos que aparecen. Yo creo que es un periodo súper ecléctico que rompe. Y una curiosidad que quisiera comentar, en este periodo, los años 20, que se crea la principal revista editora de música para banda, como fue Armonía, y es muy curioso que por no aparezca ejemplo, ninguna. Farfán no publica, es decir, él no tenía una visión mercantil de su música. De hecho, creo que solamente hay una de sus obras que está editada, que si no recuerdo mal es Daoí Velarde, El Paso Doble, y sin embargo sus marchas no están editadas ni en Armonía, ni por Unión Musical Española, ni por Música Moderna. Entonces, pues, él simplemente componía estas marchas por satisfacción personal. Belvedere, por ejemplo, todas las marchas las publica en Armonía. Exactamente. Que es algo muy curioso, ¿no? Y luego otro dato importante, que en esta época se publica en el 27 la Galería de Músicos Andaluces de Francisco Cuenca Benet, primera obra historiográfica en la que se recogen músicos de diversas índoles de Andalucía, y Manuel López Farfán, que es contemporáneo a la obra, aparece en la obra, cosa que, por ejemplo, Belvedere no aparece en este diccionario. Eso data también la importancia que tenía en la sociedad. Pública que tenía. Exactamente. 3 años después llegaría Pasan los Campanilleros, que el año pasado celebramos el centenario. Entiendo que de Pasan los Campanilleros hay muchísimo que decir. Una pequeña Sobre curiosidad. todo la estructura también, que llama mucho la atención. Claro, ¿no? en el año 21, del año 21 al año 24 no compone. ¿Por qué? Porque se va a la guerra. Porque él con su batallón se tiene que ir a la guerra del Rif. Entonces, en esos 2 años no compone nada. En cuanto vuelve a Sevilla, compone la marcha Pasan los Campanilleros. Que, como bien sabéis, no tenemos una copia fidedigna de Pasan los Campanilleros del propio Farfán. De hecho, bueno, yo creo que la principal edición crítica que se ha realizado es la que realizó Antonio Domínguez, que también incorpora en el libro un capítulo muy interesante sobre aspectos organológicos de la obra de Farfán. Y bueno, es cierto, ¿no?, que comentábamos también fuera de micro, hay bandas que no tocan esa versión original, pero... La Cruz Roja no toca la versión original de Pasan los Y Campanilleros. sin embargo, la Cruz Roja, digamos que es la que ha popularizado en los últimos años... Sin ser yo músico ni director, y que Dios me libre de serlo, o pretender serlo, yo también quiero poner un poco en valor que ha cambiado un poquito el contexto. Es que antiguamente una marcha se tocaba a lo mejor en una calle determinada y la escuchaban los que estaban por allí, poco más. Hoy en día las bandas y las hermandades tienen un concepto de escenografía y de repercusión pública, y los campanilleros hoy no se tocan en una calle estrecha. Hoy se toca en una alfalfa, en una alameda, entonces a lo mejor hay instrumentos que tienen un papel determinado que en la masiva afluencia de público de hoy en día se perderían. Con lo cual probablemente la instrumentación original tiene que reforzarse de cierto modo para que no... Yo creo que no es problema de instrumentación en los cambios de versiones, sino como de que la original es muy larga. Es un concepto de asimilación, de recepción de la obra.
Sí, y luego incluso también, por ejemplo, en el caso de Campanilleros, que sea, bueno, las famosas marchas, las ediciones con los asteriscos, ¿no? Que tanto daño han hecho a la música profesional. Yo creo que, por ejemplo, si yo quiero tocar con mi banda Campanilleros, no tengo oboe, pues lo hago otra versión y la facilito para mi banda y que mi banda pueda defenderla en la calle, ¿no? Que yo creo que también simplificas en su dificultad. Exactamente. Totalmente. Lo curioso de Campanillero, sabemos que el propio Farfán llama a personas del coro de Campanillero de Castilla de la Cuesta, de la Hermandad de la Soledad, de la Hermandad de la Soledad de la plaza, y en su casa van y le están recitando, le están entonando los cánticos y él lo va apuntando en el piano. Sí, él lo que hace es sigue un método etnográfico, claro, etnomusicológico. Va cogiendo, va apuntando y luego a una melodía de campanillero de Navidad, le mete sin embargo una letra pasionista, sobre la muerte de Cristo en el Monte Calvario. A mí me habría encantado estar aquel Domingo de Ramos del año 24 en El Salvador, porque aquello tuvo que haber sido la locura, ¿no? Yo creo que ya las crónicas, todos los periódicos lo dicen. Se estrena en una Virgen que hoy en día pues no es la que esperamos que le pueda sonar esa música, como es la Virgen del Socorro. Total. Y de hecho, a mí me dio mucha pena que en la procesión extraordinaria de diciembre, cuando vino de la exposición Fonfietatis, que venía con música, que venía con un carácter menos solemne que el Domingo de Ramos, a la entrada no se hubiera tocado pasar los campanilleros. Se toca al Santísimo Cristo del Amor, que también estuvo muy bonito, pero habría sido el momento de recrear aquello y además dentro del año natural del centenario. Una curiosidad también cuento que la versión más fidedigna que tenemos para banda, que es la de la banda Julián Cerdán, los cacharritos, lo que viene es güiro, el rascador, que es algo muy latinoamericano, güiro, campanita y caja, es lo que viene de cacharritos, de campanillero. Y luego es verdad que cada uno hacemos lo que nos da la gana a la hora de montar el cotarro, ¿no? Pero ese elemento popular yo creo que ha sido de los máximos para que la obra sea de lo más conocido y de lo más querido aquí en la música profesional. Nacho, esa edición está disponible para descarga libre y gratuita en Patrimonio Musical, y bueno, desde aquí pues agradecer también a Antonio Domínguez esa labor que hizo en pro de la recuperación de Farfán. Y yo creo que ya, una vez que hemos abordado Pasan los campanilleros, pasamos a las marchas del... Imaginaros por un momento López Farfán después de la repercusión que tuvo Pasan los campanilleros y de la locura generalizada, y dijo el tío, pues veréis a ver el año que viene lo que tengo preparado. Claro, pero ¿llegaron a prohibir esta marcha? Sí, claro. Tanto Campanilleros como la Estrella Sublime en los años del Cardenal Segura. En la posguerra pues, se impuso un ambiente muy estricto en todo lo que tocaba la popularidad de la religiosidad, y entonces pues había que ser mucho más solemne y todo lo... Bueno, ya el Cardenal Ilundain anteriormente ya había prohibido las saetas y había prohibido una serie de cosas que entendía... no se metió nunca con la marcha, con la música no, pero ya él decía que estaba perdiéndose la esencia religiosa en favor del espectáculo popular. Y ya luego el Cardenal Segura pues fue mucho más estricto, y directamente es que hubo una serie de marchas que eran las que levantaban al público. Hoy en día nos acordamos de la Estrella Sublime, pero el Dulce Nombre, que por desgracia hasta muchos años olvidada, en aquel entonces era una de las marchas que enfervorecía al público cuando sonaba en la calle. Y también pues estuvo proscrita. Yo de los campanilleros no puedo aportar nada más. He estado callado porque tengo un ataque de tos impresionante y estoy aquí llorando. Pero sí, es curioso cómo en 2 años hace 2 marchas que marcan tanto la historia de la música procesional. Y no sé si pasamos ya a la centenaria, ¿no? A la centenaria, que sin ser la primera que incorpora la corneta, sí es la que al final se populariza, ¿no? Él, como la primera a romper el muro, siempre sale sangrando, ¿no? Pues aquí tenemos una marcha que marca un antes y un después, es un pliegue en el folio. Y no solo en el carácter, sino en la estructura. Luego vamos a ver 2 vídeos didácticos, uno que es un trabajo de Juan Carlos, en el que vamos a ver cómo de Estrella Sublime salen muchas estrellas sublimes, todas preciosas, de calidad, de músicos espectaculares, y cómo es esta estructura. Aquí tenemos tanto la incorporación de la corneta como la estructura clara, y también el uso otra vez del violín, que lo incorpora además en registros muy agudos, que hay grabaciones recientes que, en fin, eso tocarlo en la calle ya tendría que ser complicado. El violinista, supongo, de esta foto tendría que ser buenísimo, porque si se hablaba de él, tendría que serlo. Y la estructura, aquí es cuando ya se incorpora también y se formaliza lo que nosotros llamamos el fuerte bajo. Sí. El fuerte bajo, además, a mí me encanta cómo lo instrumenta,
porque suena muy bien, suena masivo y suena alegre, suena al carácter que tiene que tener. Y también tenemos la polémica de la dedicatoria, que aquí hay personas que se siguen... Polémica ninguna, ¿eh? Polémica. Polémica ninguna. Yo no tengo... Está Aquí más que demostrado. hay personas antiguas que siguen diciendo que esto está ahí, esto no, esto ya Está dedicado a esta imagen que estamos viendo en pantalla. Está más que ya no que- existe, que es la Virgen. No exactamente, permíteme que te lo matice. ¿No? Está inspirada en la Virgen de Gloria porque el apelativo La Estrella Sublime está sacada de unas coplas dedicadas a la Virgen de Gloria de la Iniesta, pero en un acta de cabildo del año 25 en la hermandad consta que está dedicada a la Virgen Dolorosa, porque se concibe para interpretarse en la cofradía del Domingo La de Ramos. quemada en la Guerra Civil. La quemada en la República, en el 32. Ah, en la República, es el 8 verdad, de abril es del cierto, 32. es cierto, Nosotros es cierto, tuvimos claro, la suerte es de que nos quemaron 2 veces. Eso es, claro, efectivamente. Vale, pero esto es muy importante dejarlo claro. Entonces, el título se saca de unas coplas a la Iniesta gloriosa quemada que estamos viendo en pantalla, Que volvió pero está proyectada para tocarse tras la Iniesta dolorosa, que es la que está Claro, atribuida a porque- Montañés, que se quema en el Porque 32. por entonces, en Vale. aquel año, la Iniesta de Gloria, aun habiendo sido el germen de la hermandad, que adquiere carácter de penitencia en el 17 y tal, por entonces no era titular de la hermandad. Y no estaba en mente que la Virgen saliera en procesión. De hecho, sale en procesión desde el año 65, que es cuando se traslada para presidir el altar del Corpus, y hasta entonces había salido de manera puntual, por rogativas, para acudir al Corpus Christi en algún año puntual o para cosas más esporádicas. Entonces, la marcha como tal está escrita inspirada en la dedicatoria de la Virgen de Gloria y por compartir advocación, lógicamente, pero dedicada a la Dolorosa. Que por cierto, que las coplas, el verso es Sublime Estrella. Vuelvo otra vez a trocar el nombre y le llama a la Estrella Sublime. ¿Y qué pasa Sublime entonces estrella. qué pasa entonces con la estrella? Asimilación del nombre, El básicamente. nombre. Claro. El nombre. Coges un disco, tienes la parte de detrás, pones Estrella Sublime, el nombre. Es simplemente. Y Y aparte que en el Se nombre ve. popular, los músicos durante los años 50 hablaban de la marcha como estrella. Claro. Igual que Aguas, el Virgen de las Aguas. Bueno, seguimos llamándolo Estrella. Claro. ¿Cuál viene ahora? La Estrella, y todo el mundo sabe que es la Estrella Sublime. De hecho, De hecho, perdona, en algún disco aparece como Virgen de la Estrella o en alguna crónica periodística. incluso en alguna copia de Farfán que aparecen varias de sus marchas y yo creo enumeradas con palitos, yo creo que de las veces que se ensayase o algo por el estilo aparece Estrella como haciendo alusión a la Estrella Sublime. Claro, como simplificación del nombre, claro. Yo tampoco creo que sea negativo identificar esta marcha con la Virgen de la Estrella. La Estrella sale muchos años y no siempre con esta marcha. Y yo la verdad que cuando voy a ver la Estrella me gustaría que le Bueno, tocara tú preguntas en la Estrella hermandad y dicen Sublime. que está dedicada a la Virgen de la Estrella. Bueno, Eso es lo que dicen allí. pues el que lo diga tiene poco criterio. Exacto, los historiadores nos movemos con documentos y con hipótesis que se demuestran o no se demuestran, y tenemos tanto el original como una copia, porque la hermandad en el archivo hay tanto el original Copia. como una copia, como un borrador del propio de puño y letra de Farfán. Tiene Y- un borrador manuscrito del propio Farfán, que según lo que se ha venido contando siempre, se esboza en aquella taberna la vinícola de la Plaza del Camero. Duque, exacto. Y luego la copia que su copista habitual, Vale. un tal Molina, le pasaba limpio, que era la que presentaba formalmente a las hermandades. Yo entiendo que de la Estrella Sublime, que vamos a hablar un poquito más, tenemos que destacar la estructura, que es la forma marcha que llega hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que hay que destacar, por un lado, la estructura y por otro lado, lo que hace Farfán de unificar a las dos tipologías de formaciones que presentaban los regimientos. Por un lado, lo que en el argot militar se llama la banda de guerra, es decir, cornetas y tambores, y por otro lado, lo que se llama en el ambiente militar la música. La música es la banda de música. Entonces, lo que hace Farfán en la Estrella Sublime es unificar estas dos formaciones y de hecho podemos escuchar tanto en la introducción como en el tema A de la Estrella Sublime pues esa presencia, esa importancia de las cornetas y de los tambores, que no es la Estrella Sublime lógicamente no es la primera marcha que incorpora la corneta, porque ya estuvimos hablando, ¿no?, de cómo Soler, la memoria del general Belvedere Chinchilla, también. Belvedere con Virgen del Rosario, Braulio Uralde con el Corpus, que también Es anterior, claro. es anterior, y aquí lo que hace Farfán es materializarlo y crear una estructura estándar. Es cierto que Sí, pero esa pone a estructura... la música a acompañar a las cornetas, eso sí que fue novedoso. Sí. Exactamente, la parte exactamente. principal de corneta. Una cosa creo que es importante, que muchas veces creo que hay confusión esto, el esquema formal de la Estrella Sublime no es la primera vez que aparece. Farfán durante toda su vida utiliza el mismo esquema. El mismo esquema. No tenemos ahí todavía la presentación, ¿no? Bueno, cuando aparezca. En resumen, introducción, el primer tema. Espérate, vamos a ponerlo si ¿Se quieres. puede poner? Sí, ¿Que sí, será sí, más sí. útil? Vamos a poner... Es que creo que esto es importante porque más que un nivel formal es un nivel estilístico. Por ejemplo, el segundo tema
ya es fuerte de bajo puro y duro. No es un segundo tema. Hay dos vídeos que vamos a poner. ¿El primero cuál era? Se puede poner ya para... Tenemos o el de la estrella sublime con los motivos más importantes en partitura para ir comentando por encima, o el de la estructura. Yo creo el que hizo Juan Carlos de la estructura sería más interesante. Vale, ¿y lo comparamos con Esperanza Macarena? Vale. Por ejemplo. Venga, y lo podemos ir escuchando para... Pero quiero comentar un par de cosas. Venga, pues vamos a ponerlo. Lo van preparando. Mientras, o sea, prácticamente en todas las piezas de Farfán sigue el mismo esquema. Todas. Introducción, primer tema, segundo tema, se repite el primer tema y el trío. Lo que pasa que conseguimos con la estrella, lo estilístico. Conseguimos que el segundo tema sea este fuerte el popularmente llamado fuerte de bajo, con lo que es la parte aguda rítmicamente, y luego el trío es lo que conseguimos que la primera vez suave y la segunda vez fuerte, con lo que es el contrapunto. Un fuerte de bajo, Nacho, que ya fue Marimón. Ese tema lo con angustia. Espera, pero vamos a dar paso al vídeo. Venga, vídeo 1 y lo vamos comentando. Venga, vamos. Aquí tenemos la primera de las partes, introducción, corneta, melodía principal, acompañando el resto de la banda, como decía Juan Carlos y José María. Y ahora vamos a escuchar la misma introducción, bueno, otra introducción que es la de Esperanza y Macarena. Corneta. Y por detrás acompañado, en fin. Reconocible, ¿no? Muy reconocible, alto papel de la corneta y sobre todo muy breve, normalmente 8 o 16 compases, algo muy breve. Yo creo que también, antes de comentar el tema A, creo es que no puede parar, un segundito. Tema, adelante. Está sonando. El tema A, vemos ya la melodía, una melodía de calidad, y siguen las cornetas y además están acompañando las maderas. ¿Verdad, Juan Carlos? Sí, bueno, aquí ya los instrumentos de viento madera adquieren mayor importancia, y lo que quería comentar antes es por qué se parece en cierto modo esa introducción y este tema A, porque la corneta presenta unas limitaciones a la hora de interpretar ciertas notas. Tenemos que tener en cuenta que esa corneta de este periodo no es la misma corneta que nos encontramos ahora con los 2 o 3 pistones. Y ya estamos en el tema B, fuerte bajo, característico, todo el mundo se lo sabe, y con mucha fuerza, porque es que permite, los instrumentos van en una tesitura cómoda, te permite grave, darle, trombones, trompas, darle potencia, bajo. y la tuba está a gusto, que cuando la tuba está a gusto rellena mucho. Y pasamos a Esperanza Macarena. El fuerte de bajo, entiendo. Que se escucha, es que perfectamente, es herencia pura. ¿Pinilla? Es que está calcada cada parte. Lógicamente cada compositor luego le da su toque y hace su propia imaginación de lo que está componiendo, pero lógicamente... Nos hemos saltado la reposición para que sea más dinámico. Vemos el trío, melódico, precioso. Suave, la primera vez, suave. Piano y luego gana en fuerza. Eso, y luego se repite en fuerte. Exacto, aquí habría el violín, en esta grabación no la tenemos. Lo que decía Juan Carlos, la corneta hoy ya mueve la llave, antiguamente no se movía, entonces solo tenía 4 o 5 notas. Y aquí tenemos el de Esperanza y Macarena, que ahora va a pasar fuerte de de la estrella sublime. Ganan esto de Esperanza Macarena es igual. Claro, eso es, claro. La primera parte el del contratiempo de y que la luego lo segunda vamos a vez ver gana bien. instrumentación y hay una segunda melodía de contratiempo. Y ya aquí rompe, ¿no? Claro. Ya aquí está rompiendo. Y aquí vamos a ver luego cómo la melodía de los saxofones, el bombardino, es también preciosa, podría ser la melodía principal de otra marcha, que esa es la función Se de mezclan dos contrapunto. melodías. Y aquí Esperanza Macarena también la reposición del trío en fuerte. Exacto. Pues como esto que hemos hecho con Esperanza y Macarena, ¿con cuántas marchas podíamos hacer, Juan Carlos? Con infinitud de marchas, por ejemplo, Virgen del Agua, Virgen de los Negritos. Virgen de la Paz, es cierto que armónicamente varía un poquito, pero también la estructura es exactamente la misma. Y bueno, estamos hablando de 2 marchas icónicas de la Semana Santa andaluza en general y sevillana en particular, la Estrella Sublime y Esperanza Macarena, y vemos bueno cómo esa estructura. Luego, por ejemplo, de las últimas composiciones que siguen un poquito esta estructura, como Tú Ninguna de David Hurtado, tiene ciertas similitudes también. Sí, continuamente se siguen trabajando. Y esto no es negativo, que no es... Aniversario Macarena. Y decía, los buenos compositores copian, los genios roban. Claro. Entonces, esto te gusta, te inspira, lo aplicas, porque además era una cosa que funcionaba.
Ojo, una cosa importante. Antes hemos comentado, José María, que por ejemplo, que ya hay un trío que se repite en la Quinta Angustia, ¿verdad? Sí, en Quinta Angustia de Font ya hace una estructura similar en el trío. Pero la diferencia es que en esta época, a finales del siglo XIX, principios del XX, se repite literalmente el trío. Sí, aquí lo enriquece. Aquí lo enriquece la segunda vez. Entonces, los elementos estos de la estrella sublime no los inventa Farfán, sino que los recopila de aquí, de aquí, de allá y los estandariza. Luego se le da una vuelta de tuerca en Virgen de las Aguas, que es cierto que lleva una estructura muy mimética respecto a la estrella sublime, pero todo el mundo tiene el contracanto del trío de Virgen de las Aguas, la melodía que va respecto a la principal, alternando en algunos momentos, o por ejemplo en el trío de Pasa la Virgen Macarena, lo que hace Gámez, que además el trío lo va introduciendo gradualmente, lo va enriqueciendo cada vez más tímbricamente y luego al final le mete un contracanto que también es una aportación que lógicamente termina el no funcionamiento. Es la misma estructura, Bien. pero le da otro tema. Varias preguntas. Por ejemplo, esta comparativa que hemos hecho con Pedro Morales y Abel Moreno, por ejemplo. Sí, o David Hurtado, ¿no? David Hurtado con Como tú ninguna No. es la misma estructura que la estrella. Grosso sublime, modo ¿no? sí lo es. Bueno, O incluso como tú algunas de ninguna Gándara, ¿no? se inspira un poquito más, a mi entender, en Pasa la Macarena, que a su vez no va muy distinto de esto. Pero una cosa es el tema formal y otra cosa es el tema estilístico. Claro, pero la estructura de la estrella sublime ha influido en todas las marchas hasta la actualidad, o en muchas de ellas, ¿no? muchas, En la todas. estructura de muchas de ellas, ¿no? Ha influido, por ejemplo, en Abel Moreno, en David Hurtado, en Gándara, En todos. en Pedro todos, Morales, en todos. Es que yo, todas las que tengo de banda de música, menos la última, todas siguen la estructura de Virgen de la Agua, que viene de la estrella sublime. Es que, Claro. Hay una curiosidad que es que, por A ejemplo. ver, tampoco podemos, perdonad que os interrumpa, tampoco podemos decir que todas. Es cierto que esto es como la fórmula del éxito en la música pop, ¿no? Que tiene una serie de O la acordes forma- o y la sobre forma eso. sonata, en el Exacto, o la clasicismo. forma sonata. Pero, por ejemplo, nosotros escuchamos Míralo en la cruz de David Hurtado y nada que ver. no tiene nada que ver. pero Entonces no podemos afirmar con rotundidad que la estructura. Sí. No, pero que No, es no cierto que todas las gran marchas, pero sí Pero todos los el- autores. Pero Todos el los autores al concepto menos de tienen una alguna. sí. introducción, un primer tema, Eso. un segundo tema, se repita no, y un trío o un tercer. Yo veo esa estructura con toda la flexibilidad y mutaciones que hay, pero en sentido grueso es así. Al menos en mi forma de ver. Y la última pregunta de Estrella Sublime. Aquí se dice que, bueno, que hay autores, compositores que componían y escribían las marchas para animar a los costaleros, para arengarlos. ¿Esto es cierto, Juan Carlos? Hoy en día Yo seguramente estoy sí. totalmente en desacuerdo, porque eso es una moda que viene ocurriendo desde, sobre todo yo creo que con la aparición de los hermanos costaleros, sobre todo desde los años 80 hacia acá, pero en la época en la que se compone la Estrella Sublime, los costaleros eran asalariados. A mí me da igual que suene un paso doble, que suene la Estrella Sublime o que suene Chopin. Chopin. Yo quiero mi nómina a final de Semana Santa y vamos que nos vamos. Ni habría coreografía, ni habría nada de eso. No, el El paso. concepto del lucimiento que tenemos hoy en día es muy El distinto objetivo también. era que el paso llegara otra vez a la iglesia de Huerta y con eso ya habíamos cumplido. Hoy en día sí. Hoy en día, si quieres que una marcha tenga éxito con todo lo que haya compuesto, tienes que tener en cuenta no solo a los costaleros, que también además es un colectivo ruidoso en la hermandad, hay que tenerlo contento y escucharlo también porque luego hacen que todo vaya mejor. Pero también hay que contar con la gente. No puedes ser egoísta y componer esto es para mí porque al final si no funciona la culpa también es tuya. Entonces en esa época no creo, me hubiese gustado poder hablar con don Manuel, pero no hemos podido. Yo dudo mucho que en aquella época él pensara en eso. No, yo creo que se juntaban dos factores. Primero, que el costalero era un personaje muy menor por entonces, sin ningún tipo de protagonismo, que prácticamente se lo dio el padre Cue a nivel lírico y luego ya en los últimos 50 años las circunstancias sociales. Y luego también que Farfán era un músico militar y que en aquel entonces pues era una figura muy reconocida y que yo no me imagino a nadie con una vara yendo detrás a decirle, maestro, ¿te gusta esto? ¿te gusta aquello? Como hoy en día te va a Pero hacer sí a me ti. imagino la repercusión que tendría como el Brigada Rafael, porque iba la gente tirándole pañuelo cuando él iba a pasar. Me imagino la gente escuchando eso y buscándolo, ¿no? Pidiéndole, darle la mano, ¿no? Que le daban Otro concepto. pues, los respetos, Otro ¿no? diferente. Buscándolo. Y por cierto, tenemos que mencionar también a la Esperanza de Triana, que cumple 100 años, ¿no? Y el dulce nombre. Y el dulce nombre. Sobre todo de la Esperanza de Triana, que también creo que es bastante más popular que el dulce nombre, que podemos decir. La Esperanza Triana también incluye cornetas, que por cierto, ¿qué podemos decir? las incluye las cornetas en la Estrella Sublime y en la Esperanza de Triana. Y ya no vuelve más a utilizar cornetas Farfán en toda su vida, por cierto. Pues nada, pues que el segundo tema lo que le mete es una saeta.
con el violín o en su defecto. ¿Qué es lo que estamos variante. escuchando ahora mismo? Claro, es también descriptivo, sería lo que es en la cárcel del Pópulo, cuando los presos... ¿También en la cárcel También del la cárcel del Pópulo, sí, porque la Esperanza Triana Seguía hacía pasando por parada allí. obligatoria delante de los presos. Entonces, pues claro, ya la seta es diferente a la que hablamos antes de Spes-Nostra. Es una seta mucho más flamenca, con mucho más floritura, mucho más virtuosística y otra curiosidad también, en el trío es a boca cerrada de algunos instrumentistas. Unos cuantos instrumentistas se callan y con la boca cerrada es una técnica muy operística. Pero eso se ha recuperado ahora, ¿no? En los últimos años. En los últimos, algunas bandas lo hacemos. Lo que pasa que, por ejemplo, en la Cruz Roja no lo hacemos con la boca cerrada porque eso no suena. Lo hacemos con la boca abierta, con la sílaba A, para que proyecte un poco, pero se ha recuperado un poco esa idea. ¿Qué más de la Esperanza de Triana? Yo creo que es importante señalar, tanto en la Esperanza de Triana como en la Estrella de Sublime, que Farfán con Soria 9 llevaba violines a la calle. Que hay documentos gráficos que testimonian esta cuestión. Bueno, yo recuerdo que una noche que Castroviejo a las 1:30 de la mañana me mandó una foto y me decía, ¿qué ves aquí? Digo, yo qué sé, veo una banda. Yo venía saltado de ver el Linares eliminando a la Lava en Copa del Rey, loco perdido, ahora que estamos compitiendo, ¿no?, con el Atleti y Barça, y yo no veía nada. Me fue mandando fotos cada vez más amplias y efectivamente Soria 9 llevaba violines a la calle. Con una pequeña tapa de violín que se le veía colgada en el hombro. Eso es en Pasaje Mayor detrás del Iniesta. O sea Estamos escuchando ahora el trío, que sería la parte cantada. Claro, con lo que ha dicho Juan Carlos, se demuestra gráficamente, históricamente, de que había violines en la calle, dentro de la banda de música. Y además que precisamente al hilo de la polémica que surgió años después, en los años 70, de que si la marcha era de la Estrella, que era del Iniesta, que tal y que cual, Francisco Camero, que era un oficial de la Junta de la Iniesta, por medio del cual se compone la marcha, él escribe al director en el ABC en respuesta a unas noticias o a unos comentarios que decían que la marcha no era de Iniesta, diciendo que le consta perfectamente y que además se estrenó en la calle con violines, que lo pagó él de su bolsillo. Nos hemos quedado sin tiempo. Del Dulce Nombre y de la Esperanza de Triana, una última reseña. De la Esperanza de Triana, simplemente diferenciar entre esta moda que hay ahora de los coros cantando las bandas a ese tratamiento lírico que acaba de decir Nacho, que es más preciso y más sutil. Del Dulce Nombre, José María, te preguntaba, ¿tú eres hermano del Dulce Nombre? No, yo no. Ah, vale, me creía que sí. Pues nada, que seguramente compitiendo con estos dos gigantes, pues el Dulce Nombre también cumple 100 años y vamos a ir poco a poco viviendo cumpleaños así centenarios y también tenerlo en cuenta, ¿no? Que las hermandades también tengan en cuenta estas composiciones que también merecen la pena. El Dulce Nombre, que bueno, no quiero nombrar a ningún otro programa de televisión, pero con motivo de una magna que se celebró recientemente, un contertulio dijo que era una marcha, algo así como una marcha horrorosa. El Dulce Nombre es una auténtica joya. Lo que pasa es que, igual que la Estrella Sublime ha permanecido, digamos, vigente en su popularidad durante todo el tiempo, teniendo que muchas veces eludir la censura, tanto la Esperanza de Triana como el Dulce Nombre cayeron en el cajón de los olvidos y han sido rescatadas por fortuna hace 10, 15 años. Y el Dulce Nombre, chicos, más tarde todavía. Nos tenemos que ir. Es verdad que se nos ha quedado el tercer periodo por analizar, pero bueno, vamos a tener todavía muchos más capítulos y episodios por vivir. Creo que también en este centenario la Estrella Sublime merecía su sitio. Campanilleros, que el año pasado no pudimos hablar de ella ni analizarla. La Esperanza de Triana, es decir, creo que sobre todo también a la gente le ha interesado mucho este bloque central, estas marchas más populares, y habrá tiempo para seguir hablando de Farfán y de otros tantos autores, como el próximo será, señor productor. Antes hemos llegado al acuerdo que Gamen la Serna cae seguro. Gamen la Serna mola, perfecto, como la Barzola. Pues nos vamos de la mano de GRC Abogados, Alejandro, que si alguno de ustedes tiene un accidente laboral, un golpe, una caída, una herida, ya saben, consulten y sobre todo tengan en cuenta que GRC Abogados les va a ofrecer el mejor servicio, sobre todo que están especializados en accidentes laborales. Cualquier tipo de accidente que tengan, pues acudan a GRC Abogados, que es el mejor bufete para atenderles sobre cualquier tipo de accidente laboral. Señoras y señores, esto ha sido por hoy. Hemos empezado esta jornada a las 11 de la mañana con el traslado de regreso de la Estrella Sublime a su templo después de los cultos celebrados en honor de la Virgen y del Señor de las Penas. Y volvemos este miércoles a partir de las 9:30. Hasta entonces, como siempre, tengan la amabilidad de ser felices. Buenas noches.